Bienvenidos amigos, estamos en el programa de Energías y Misterios de Radio Despí. Hoy hablaremos de dos temas muy importantes, dos historias que seguramente os dejarán helados. La primera historia la empezamos en Tenerife y nos lleva directamente a un barranco conocido como el Barranco de Badajoz. Este barranco se encuentra en Guimar, al suroeste de la isla de Tenerife. En ese lugar, en el año 1496, las antiguas tropas castellanas entregaron el territorio a Juan de Badajoz, tras haberlo cedido años antes por el último Mencer, que era un guanche muy conocido de aquel lugar que todos conocían como Añaterbe. Este ha sido un lugar de excavación y encuentro de muchas momias guanches que se han ido encontrando hasta los tiempos de hoy. En aquel lugar son muchos los que aseguran haber experimentado extraños fenómenos paranormales. Pero regresemos a nuestra historia, a nuestra misteriosa y primera historia de este primer episodio de Energías y Misterios aquí en Radio Despí, donde en ese primer caso hablaremos de una leyenda que muchos aseguran que ocurrió en realidad. Hablamos de la famosa leyenda de la Niña de las Peras. Esta fantástica leyenda de la Niña de las Peras nos hace viajar en el tiempo hasta 1890 y también entre 1910. Según explica esta historia, pasa de padres a hijos hasta nuestros tiempos y dice que un padre mandó a su hija recoger un cesto de mimbre para ir a buscar peras que había justo delante del barranco de Badajoz. Sus padres, al pasar las horas asustados tras largas horas sin aparecer, fueron a buscarla, pero nunca más supieron de ella. Muchos fueron los días que sus padres y vecinos hicieron centenares de batidas para encontrarla, pero el resultado siempre era el mismo, ni rastro de la niña ni de su cesta. Este hecho hizo que se perdiera toda esperanza y que se le diera incluso por muerta. Fueron pasando los años y ante la pena los padres en su interior llegaron incluso a pasar 30 años. En ese tiempo su padre estaba leyendo el periódico y justo picaron a la puerta. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando la abrió encontró una niña de la misma edad que su hija, con el mismo vestido que llevaba al desaparecer y con la misma cesta llena de peras. El padre la miró y ella dijo: «Papá, ya llegué, aquí tienes tus peras». El hombre volvió a mirar a la niña y se dio cuenta que era su hija, que no había cambiado nunca en esos 30 años y que apareció en su casa tal como se fue en ese largo periodo de tiempo. La niña, una vez en casa, relató a los padres que ella salió a buscar las peras y que una vez en el árbol se durmió y la despertaron unos seres muy altos vestidos de blanco y la llevaron a una cueva bajando por escaleras y estuvo hablando con ellos un par de minutos hasta que decidió volver a su casa. Su madre y su padre la miraban incrédulos e impactados, pues todo y reconocer a que era su hija, no podían creer que habían pasado para esa niña 2 minutos y para ellos habían pasado casi 30 años. ¿Será el barranco de Badajoz una puerta tridimensional o solo será una historia inventada por alguien que convirtió este pequeño libro en una leyenda popular? Pues bien, después de escuchar esta primera historia tan alucinante, vamos a otra que sí fue realidad y que seguramente os dejará también con la piel helada. Y es que el mismo Mahatma Gandhi se interesó y se involucró en el caso. Ahora viajamos hasta la ciudad india de Delhi, una conocida ciudad de la India, y lo hacemos de la mano de una niña llamada Shanti Devi. Shanti Devi era una niña que nació el 11 de diciembre de 1926 y que falleció ya de mayor un 27 de diciembre de 1987. Una niña que, si no fuera por su increíble historia de reencarnación, hubiera pasado seguramente desapercibida para el resto de mortales. Para empezar, solo un dato: el 80% de las religiones, menos la cristiana o católica, no
creen en la reencarnación, pero hablemos de esta niña de 6 años. En aquella época, nuestra joven protagonista siempre hablaba entre su círculo de familia de una vida pasada y que ella, en esta vida, era una mujer llamada Ludic, que estaba casada con su marido llamado Kendak. En su historia también hablaba que tenía 3 hijos, pero no solo se acordaba de la cara de los 2 hijos que había tenido, sino también del tercero, que ella, justo al tenerlo, murió en el parto. Lo más raro de su historia es que ella describía calles, tiendas, lugares de la ciudad que nunca nadie le había hablado ni había visto jamás. Esta ciudad era la ciudad de Matra, que estaba a 150 kilómetros de donde vivían sus padres. La niña contaba incluso y daba datos de su casa y allí también de la dirección, el número de la calle y dónde había vivido esa vida pasada. Los padres, hartos de que siempre ella contara la misma historia una y otra vez, decidieron llevarla a especialistas de psicología. Pero después de varias sesiones, todos consideraron lo mismo, que la niña estaba cognitivamente bien y que su historia parecía convincente y verdadera, aunque sabían que eso era prácticamente imposible. Tras escuchar su último psiquiatra, su tío llamado Christian Kart tomó una drástica decisión y, abrumado por la velocidad de las palabras que parecían salir de la boca de Shanti Devi, intentó demostrar la historia mandando una carta de la niña, a la dirección de la ciudad de Matra, al nombre que ella decía que era su marido llamado Kevlar. Una vez llegada la carta a destino, quien la cogió tenía el mismo nombre que había relatado la niña durante años, y este se llamaba Ket, y quedó impresionado, pues cada letra y cada punto que relataba esa carta eran realidad. En un primer momento, ese hombre que era muy rico pensó que era una estafa, evidentemente. Lo más curioso, que ante muchas cartas posteriores y la insistencia del tío de la niña, decidió mandar al tío suyo a la casa de la niña para averiguar el origen de esta carta, quizá con la esperanza de desvelar el posible fraude. Pero ahora llegamos a la parte más inquietante del principio de la historia, y que fue cuando el tío del marido de quien la niña decía ser llamó a la puerta de la casa de esa niña. Fue entonces cuando Shanti Devi, ante los ojos atónitos a todos, dijo al abrir: «Tú eres el tío de mi marido». Pero lo más increíble de esta primera reunión era que cada palabra, dato, recuerdo de esta niña y el tío de su marido no hacía más que asentar la cabeza y reconocer que todo lo que decía era cierto. Esta historia llegó tan lejos que el mismo Mahatma Gandhi se implicó en ella y mandó una comisión a verificar todos los hechos. Esta comisión llevó a la niña y a sus padres a llevarlos a la ciudad de Matuja, donde vivía la niña antes de morir, según su leyenda. Cuando llegaron allí, la niña recordaba cada lugar, cada calle, cada sitio, e incluso recordaba sitios donde no existían allá actualmente. Pero cuando llegaron, Shanti Devi lo llevó a la casa donde había muerto esa mujer que decía que era ella y picó la puerta. Una vez allí dentro de la casa, ella nombró, reconoció a todos los asistentes, incluso a su tercer hijo, que le dijo que lo vio nacer, pero que murió en el parto y no pudo seguir la evolución. Pero ante la incredibilidad que tenía su antiguo marido, este le dijo: «Mira, si me contestas a esto, te creo». Y ahora vamos a la historia más increíble. Su marido le dijo: «Antes de morir, escondiste 2 anillos. Dime dónde están si verdaderamente eres mi mujer». Ella, sin pensarlo, cogió la mano de su ex marido, lo llevó al jardín y le dijo: «Cava aquí». El hombre le hizo caso, cavó y sacó un jarro de cristal envuelto con un drapo, en el cual habían los 2 anillos que ella había escondido antes de morir. Pero no acaba aquí la historia. Después de esto, fueron a la casa de la madre de esa mujer que ya estaba muerta, y cuando abrió la puerta, Shanti Devi
se le tiró los brazos diciendo: mamá, te quiero. Dos historias que os hemos contado aquí en Radio Despí y que nuestro amigo, nuestro colaborador, nuestro investigador genial y mejor persona, Frank Merkel, ahora, después de haberlas escuchado, debatiremos estas dos historias que seguramente nos han helado el alma. Frank Merkel, buenas tardes, buenos días y bienvenido aquí a Radio Despí. ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, la verdad que dos historias increíbles, dos historias de verdad que me han dejado bastante helado y bueno, la verdad que interesante. La verdad que la niña de las peras, estamos hablando quizás, pues que estamos hablando de un gusano temporal, un agujero negro en el cual puede ser que esté metida en un espacio-tiempo. De ahí también lo que es la teoría de cuerdas, esa cuarta dimensión en ese espacio-tiempo, y que, bueno, en pocas ocasiones también en Chile hubo otro caso similar al que acabas de contar, es el Cabo Valdés. Ese hombre salió a comprar el periódico un domingo y volvió 10 años después a su casa. Volvió a abrir con la misma llave, vio que habían cambiado las llaves, las hijas ya tenían novio ya, y volvió con un cambio facial. A pesar de los 10 años que habían pasado, volvió con una barba de pocos días. Vengo a referir porque la historia que has contado de la niña de las peras, cuando sucede estas cosas que tampoco, digamos, que está analizado, está comprobado por científicos, pero que sin embargo está ahí, esa existencia está pues en los anales de los libros, muchos de ellos. Claro, había que averiguar si realmente esa niña tenía algún cambio facial cuando sucedió en este tiempo. Claro, han pasado 30 años, ¿no? También se decía que cuando la niña llegó a su calle, lo primero que se encontró fue a una amiga suya con 45 años, que quedó sorprendida y empezó a tocar las puertas de todas las casas. Salir, que la niña está aquí, ¿no? Es una niña que ella a su amiga le quiso pedir el favor de que la acompañara, ¿vale?, al barranco de Badajoz, y dijo que no, que le daba miedo ir allí, que allí se escuchaban voces, que por la noche, bueno, tenían miedo de ir a ese lugar, y al final se armó la niña de valor y fue la niña sola, ¿no? Yo creo que posiblemente estaríamos hablando de eso, ¿no? De un gusano temporal, se llama Lorenz, ese gusano del temporal, que posee la masa negativa, y se estima, pues, francablemente, que en ambas direcciones, ¿no? En el pasado y en un futuro, ¿no? Y bueno, y así podemos seguir charlando sobre este tema, que va a ser bastante interesante. A mí lo que me llama la atención, Frank, de este tema de la niña de las peras, que se parece mucho a otra leyenda. Estamos hablando de una leyenda, ¿eh? No estamos diciendo que sea verdad, es una leyenda. Exactamente, es una leyenda. Supuesto, Me sí. recuerda mucho aquel vuelo 911 que desapareció también durante 30 años y luego aterrizó en ese mismo aeropuerto que había desaparecido. Es muy parecida la historia, ¿eh? Es muy parecida, pero bueno, que realmente es una historia que hiela la sangre de que pueda existir realmente ese gusano temporal o esa teoría de cuerdas y realmente se pueda viajar en el tiempo sin incluso saberlo. Pero también me llama mucho la atención esos grandes seres de luz de color blanco que describió la niña o describió la niña esta leyenda. Recordemos siempre que estamos hablando de una leyenda que describió esa niña y que la tuvieron 2 minutos allí hablando y rodeados, que hicieron como un círculo, que esto no lo he contado, rodearon como un círculo y estuvieron con ella hablando durante 2 minutos y después de dormirse en el árbol y después apareció en su casa, ¿no? Hay mucho que hablar de este tema, pero realmente tenemos que tener claro que es toda una leyenda, Frank. Sí, por supuesto. Lo que estamos intentando aquí
intentar llevar la leyenda para que más o menos la gente lo entienda dentro de una hipótesis, no estamos diciendo que eso sea así, sino dentro de una hipótesis el qué ha podido suceder con la niña y con esta clase de casos, ¿no? También hay un caso, me parece que fue en Santander, de una familia montada en un coche que cuando fue a echar gasolina se bajaron, pararon a una gasolinera y resulta de que estaban en México. O sea, habían pasado de un lado a otro sin saber el qué y habían pasado miles de kilómetros sin saber el qué. A veces suceden cosas bajo la hipótesis, porque eso, como he dicho antes, la ciencia no la tiene cortejada, pero bueno, en principio tampoco hay cosas que la ciencia tiene controlada y sin embargo sucede, ¿no? Y bueno, son casos pues muy peculiares, con muy poca frecuencia, pero que sin embargo ahí están en los anales de los libros. Sí, evidentemente. Aquí, por ejemplo, en Tarragona, en Cataluña, tenemos un portal a otra dimensión, que se dice que hay un portal a otra dimensión, que es la Musara, por ejemplo. Podría también asimilarse mucho a todo esto, ¿eh? Sí, también es verdad, sí. También es verdad. La Musara se habla mucho de una chica, de unas piedras que se desaparecieron allí, no ha vuelto a aparecer. En fin, hay mucho tipo de historia de estos casos, ¿no? La verdad que también este gusano se le puede llamar Schwarzschild o puente de Einstein, de Rosen, son nexos que unen áreas de espacio que pueden ser modeladas como soluciones de vacío en las ecuaciones de campo por unión del agujero negro y el agujero blanco. Y esta es una teoría que Einstein la expuso. O sea, quiere decir que aunque no esté la ciencia en esto, sí que hubo un científico, es decir, Einstein, en el cual se interesó en esta teoría de cuerdas y en estos agujeros negros. La verdad que, bueno, es interesante, sí. También quiero decir que, bueno, este agujero negro es inestable, estos agujeros, tan pronto se forma como tan pronto se desvanece, no se desintegra. El gusano Lorentz permitiría viajar no solo a una parte del universo, sino incluso de un universo a otro. Y de ahí nos vamos a esa teoría, ¿no? de teoría de cuerdas, que es la cuarta dimensión, que es ese espacio-tiempo. David. Hay un personaje aquí en España que habla mucho de la teoría de cuerdas, que es, me parece que es Calatrava o bueno, tiene un nombre, no me acuerdo. ¿Cómo se llama este hombre? Estuvo en el Magic este año, ha hecho una ¿cómo se llama? Caravaca, eso, perdona, sí, Caravaca. Ha hecho una charla en el Magic ahora en este que hemos pasado y bueno, ha estado allí también hablando sobre estos temas. Dime, David. No, que no me salía el nombre, ¿no? Pero claro, es curioso estos gusanos, que si en el caso que existieran, igual explicarían muchas cosas de estas leyendas, porque hay muchas leyendas. Hay también la leyenda de aquella chica, no sé si era de Madrid, que se metió en la niebla y apareció en Rusia. Hay muchos temas de estos que realmente no se hablan en muchos programas de misterio y que realmente entran en el mundo, no de la parapsicología en sí, pero sí en el tema del misterio y de las cosas inexplicables, porque claro, cuando hablamos de misterio, muchas veces la gente habla de fantasmas, ¿no? Y realmente el misterio es todo aquello que científicamente no se pueda demostrar con equipos técnicos, ¿no? Que muchas veces yo me río, ¿no? Cuando veo ciertos grupos por internet, me río un poco, digo, bueno, están haciendo un poco de espectáculo, pero de parapsicología y de ciencia y tal, no tienen absolutamente nada, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que no conoce esa teoría de cuerdas, que no conoce los gusanos temporales, que incluso no conoce los agujeros negros, que se ha demostrado que existen, y esos portales a otras dimensiones o a otros tiempos?
¿Qué podrías decir de eso o cómo se descubrieron? Si sabes cómo se pudieron descubrir. Bueno, todo esto también pertenece a la física cuántica. Todo es bastante, muchas veces no solo es ir a los lugares, por ejemplo, y hacer ensayos y ver fantasmas, ¿no? Sino también tienes que ver el cómo, el porqué de las cosas. Ahí está lo que es la física cuántica, lo que es los agujeros negros, lo que es todo. Es cuestión todo de estudiarlos, porque no solo hay uno, hay muchos agujeros negros, o sea, cada uno se especifica, cada uno en cada cuestión, o sea, me he tirado por este porque es el caso que nos llevaba hoy en día, ¿vale? Pero sin embargo hay muchos tipos de casos, está, bueno, los agujeros del espacio, o sea, es según lo que tú en ese momento vayas a estudiar, es o sea, es el agujero donde tú tienes que estudiar según los casos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya es un poco, pues, dedicarte a la física, dedicarte a lo que es también estudiar el universo, estudiar lo que son las teorías de cuerdas. Sabemos que, por ejemplo, en parapsicología, para que te hagas una idea, o en paraciencias, lo que es la teoría de cuerdas, para nosotros son 6, ¿no? Pero sin embargo para la ciencia puede ser entre 19 y 21. Si ya con 6 nos hacemos un lío, imagínate, David, lo que puede haber entre 19 y 21 dimensiones, ¿no? Sabemos físicamente, sabemos que está el largo, el ancho y el profundo, que esas son las 3 primeras. La cuarta sabemos que es ese espacio-tiempo, y ahí a partir de la quinta ya, bueno, empezamos a tener varios problemas. Sabemos que la sexta, por ejemplo, es carcada a la nuestra, es una carcamonía, es un espejo, ¿vale? Y bueno, y es un poco pues eso. Antes de meternos en camisas de 11 varas, como digo, para saber qué significa todo este engranaje, pues deberíamos quizás no estudiarlo al fondo. Sí que hay físicos que lo hacen y pueden explicarlo muy bien todo esto, pero sí que tener una pequeña base para intentar comprender y entender de qué estamos hablando hoy tú y yo, David, aquí en Radio Despí. Mira, yo te estaba escuchando y estabas hablando de la teoría tridimensional, del X, Y y Z, ¿vale? Que es el término, como se dice, al alto, al ancho y a por la profundidad. Pero yo te pregunto, después de las últimas declaraciones en Estados Unidos sobre el tema OVNI, sobre los documentos secretos que han salido a la luz, sobre este tema, que dicen que sí que existen esas figuras del espacio exterior, cuando esta niña, por ejemplo, habla de aquellos seres de luz, puede ser que se la llevaran a alguna nave, viajaran al- a la velocidad de la luz y se cumpliera esa ley universal de Einstein que habla sobre la ley de la relatividad, y por eso apareciera 30 años después y tal como estaba, que es lo que decía Einstein, ¿no? Que si viajabas a la velocidad de la luz, para ti pasaban 2 minutos, pero para el resto de personas pasaban 30 años. ¿Puede ser este el caso? Bueno, podría ser uno de los casos. La verdad que es bastante curioso, y hay mucha gente que habla, bueno, mucha que ha sido inducida, que ha sido llevada. Quizás también el caso del Cabo Valdés también podría venir por estos caminos. Y bueno, la verdad que no se puede descartar. La verdad que tenemos que tener muy en cuenta de que no estamos solos, de que el universo es bastante amplio, es bastante grande. No sé si la gente, las personas, las entidades que hay en otros planetas son como lo describimos aquí, con cara de pera invertida. Pero bueno, ¿por qué no? De vez en cuando haya estas conexiones entre nosotros y otros mundos, y puedan pues ser aducidos esas personas para poder pues ser investigados, ¿no? Si nosotros investigamos otras cosas, ¿quién te dice que esas personas no nos cogen y nos investiguen para ver cómo somos los humanos, ¿no? La verdad que desconozco un poquito el tema OVNI, pero
sí que sé que, por supuesto, tiene que haber vida más allá de este planeta. Y que sucedan estas cosas, bueno, pues quizás no me sorprendería. Quizás aquello que expusieron en la tele, aquellos humanoides que plantaron allí, para mí, bueno, es poco creíble, puesto que, bueno, hemos visto platillos volantes, quizás sí, en el cielo, pero ya tanto como tener los humanoides nosotros aquí ya me parece un poquito, pues, perdona con la expresión, pero quizás reírse un poquito de la gente. De la gente. Pero sí es verdad que no descarto el que realmente posiblemente hayan pues gente que haya sido, pues eso, absorbidos por naves espaciales y que, bueno, que estén estudiando nuestra forma de vida aquí en el planeta. Lo hacemos nosotros, intentamos hacerlo nosotros hacia el espacio. ¿Por qué no el espacio? Hacer unos estudios con la gente que estamos aquí. Y bueno, es verdad que claro, la velocidad de la luz, y sin saberlo, vuelven otra vez a la Tierra, y para nosotros han pasado pues 30 años como esta niña, o 10 como el caso del cabo, y claro, para ellos seguir estando en el mismo momento. También vi que la cría había visto que había pasado unos 45 minutos, que ya estaba nerviosa porque iba a llegar tarde a casa, y claro, 45 minutos o 2 minutos como hemos comentado, y sin embargo para nosotros habían pasado pues 30 años, ¿no? Es increíble cómo hay estas clases de historias, ¿no? Que aunque sea una leyenda o no, pero ahí están, ahí se cuentan. La verdad que fue de la mano lo narró porque salió de la mano de un periodista de allí del lugar, y lo tenía con él, ¿no? Y bueno, era una historia, una leyenda, por supuesto, pero bueno, ahí la tenemos, en esos libros, en esas historias de misterio, el misterio sin resolver, como es el libro del gran Iker Jiménez, ¿no? Lo que sí está claro, y no sé si coincidirás conmigo, que si es una leyenda inventada por alguien, quien inventó esta leyenda tenía nociones de física cuántica, tenía nociones de misterio, tenía nociones de la teoría de la relatividad, y tenía muchas nociones del espacio-tiempo y cómo se podía trabajar ese espacio, ¿no? Que aunque sea una historia inventada, es para darle un premio Nobel por un buen libro, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Es verdad. La verdad es que sí, la verdad que sí. La verdad que el que hizo el que inventó la historia, la verdad que lo tenía todo muy bien estudiado, y la verdad que, ¿por qué no? Un premio Nobel se merece, la verdad. Pasamos de una ficción, o una posible ficción, porque no sabemos si es realidad, pero sí que tiene más pinta que sea una ficción que una realidad. Pasamos de una posible ficción a una realidad, que es esa niña, Shanti Devi. Esa niña increíble, que es lo que he dicho antes, que el 80% de religiones, menos la católica, creen en la reencarnación, y esa niña, con pelos y señales, hablaba de una vida pasada. No es la primera niña que ha habido en la historia que le ha pasado esto. Hubieron también dos niñas que eran hermanas, una se mató con un coche y le salió la marca del coche, reconoció la casa, reconoció todo, ya hablaremos otro día de esto, pero hay muchos casos de reencarnación. Lo que pasa es que aparte que hay gente muy conocida como Gandhi que se involucró en esta historia, todas las pruebas que se hicieron fueron positivas. O sea, conocía la calle, conocía a su marido, conocía a los niños, conocía a su madre, conocía todo absolutamente, y la leyenda de esta mujer que había muerto en el parto. ¿Qué, ¿Cómo ves tú esta historia, Frank? Bueno, la historia me parece bastante curiosa, me parece bastante inquietante, interesante. Tenemos que tener en cuenta que, claro, la reencarnación, cuando estamos hablando de otra vida, estamos hablando de una vida, por ejemplo, lo que es los tibetanos, ¿vale? La teoría tibetana, que es más o menos la historia que podemos llevar, ¿vale? Es la teoría tibetana, ¿vale? Es la de Bardo. En el fondo, el Bardo es un estado, ¿vale?, intermedio después de la muerte, antes de llegar al total de rendición de
cierto lapsus de tiempo y que se confirma muchas de estas personas que vuelven precisamente al Esbardo. O sea, digamos que lo que sucede aquí es que digamos que esta niña está contando algo que realmente en un pasado, en otra, o sea, cuando ella murió, ella falleció, ella estaba viendo pues la otra vida que había tenido. La verdad que sinceramente te digo que con estas cosas solo se puede ver a través de una retrocognición o sea, a través de una hipnosis, ¿me entiendes? Hipnosis O sea, regresiva, sí. está claro. Entonces, a ver, hasta un cierto punto, lo que es la regresión, ¿vale? O la retrocognición, de esa hipnosis te llega hasta tu infancia. O sea, es más, es que hasta te puede llegar hasta la concepción, ¿vale? Pero, claro, más allá, eh, es complicado lo que esta historia comenta, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues tantos datos y tantas cosas que dice que es cierto, pues la verdad que es bastante inquietante. Tenemos otra historia también de otro chico que nació, o sea, que él dijo que había muerto y que él vivía que era aquí en España, dio hasta la calle, dio la dirección, no sé si era en Sevilla, pero fueron a averiguar si realmente era cierto, ¿vale? Y no coincidía, ¿vale? Era una cosa que no sé si por tantos años, al igual ya sabemos que a veces cambian las calles, los nombres y tal, pero en los planos que ellos llevaban y los planos que habían visto no coincidía absolutamente con lo que se decía. Eso tampoco quiere decir que no sea cierto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya sabemos cómo la reencarnación en sí, ¿vale? Es curioso. Es verdad que la Iglesia Católica muchas veces no la toma como una reencarnación que es cierta, puesto que para ellos, por ejemplo, sí tengo entendido que para ser una reencarnación, si por ejemplo, si tú naciste en Francia y ahora has reencarnado que por ejemplo estás en España, deberías tener nociones en teoría francesas o algo relacionado que te gustara con ese país. Y como no lo es, no lo tienen muy, estoy dando un ejemplo, no lo dan como muy que sea cierto, ¿no? La reencarnación. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es eso, todos los datos que ha dado, y la verdad es que es bastante curioso la historia de este personaje que has estado contando, David. Una cosa que has dicho, has hablado de la Iglesia Católica, y a mí lo que me sorprende mucho de la Iglesia Católica que no reconozca los casos de reencarnación, pero sí los casos de exorcismo, cuando prácticamente es lo mismo, o sea, está entrando un cuerpo dentro del tuyo que es de una vida pasada, y en cambio no reconozcan lo que es la reencarnación, que es más probable que un exorcismo, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver. El exorcismo tampoco es que lo reconozcan mucho, ¿vale? A ver, también tenemos que ver con quién se habla. Por ejemplo, el tema del exorcismo, cuando alguien, por ejemplo, llega pensando que realmente o sea, que está poseído, ¿vale? Normalmente lo que sucede a esta persona es que tenga que tenga una enfermedad, ¿vale? Que tenga algo que no es que esté poseído, sino que tenga que ir a la ciencia médica. Cuando esta persona llega a la iglesia, ¿vale? Lo primero que le hacen es hacer como unos pequeños ensayos para ver si realmente lo es. Por ejemplo, le dan agua y es bendita, le hacen ensayos. El cura directamente lo que le hace es la manda a la ciencia médica. O sea, no dice que esa persona está poseída, no se arriesga. Piensa que si se equivocan varias veces y son denunciados, la doctrina del exorcista puede desaparecer. Entonces, si realmente le llega otra vez al sacerdote con un expediente médico de que ese estrés que lleva esa persona no es por causa desconocida por la ciencia, el sacerdote no da el visto bueno como si realmente estuvieras exorcizado, sino llama a un teólogo. Y el teólogo denomina si realmente
o sea, es caso de exorcismo o no. Normalmente vuelve a mandar otra vez a la ciencia médica. Es que, ojo, porque hay veces que según la gente como lo cuenta, pues es bastante complicado, pero es muy difícil que, por eso dicen los curas, los sacerdotes, nos llegan, por ejemplo, al año nos llegan 600 casos y a lo mejor 10 son posibles y de esos 10 el 1% puede ser que sí. O sea, fíjate hasta dónde lo reduce. Yo creo que esto es igual, ¿no? Es como nosotros, por ejemplo, la paraciencia, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, todo lo que nos llega a nivel digamos, laboratorio, todo lo revisamos al milímetro. Perdona que me desvíe, pero quiero que entiendas un poco en la tesitura. No sé ni la Iglesia Católica, no, pero se basa más o menos en que hasta que no están seguros al 100%, no dictaminan si realmente es un caso de exorcismo, ¿no? Como en este caso nosotros cuando analizamos analizamos, por ejemplo, una psicofonía, una psicoimagen o cualquier otro tipo, a nivel, lo que es a nivel parecientífico, o sea, a nivel de laboratorio. Es lo que te iba a preguntar, Fran, porque nosotros hemos Sí, trabajado dime. juntos en alguna que otra investigación con otra gente, ¿no? Hemos colaborado muy estrechamente. Siempre he dicho que sois unos grandes profesionales, tú y tu equipo, y usáis Gracias. muchos aparatos, por ejemplo, del gran maestro de Jiménez del Oso, ¿vale? Como es el Sí, televisor y todo esto, que lo sí, sacó él, ¿no? O sea, y siempre estamos trabajando cuando hemos colaborado juntos a nivel científico, no a nivel sí, sí, espiritual, como se ve últimamente, ¿no? Trabajamos a nivel científico, ¿no? Hemos sí, encontrado psicofonías curiosas como aquella Estamos muertos, ¿te acuerdas? Aquella de allí sí, que fue muy recuerdo, curiosa, sí, se fue muy sí, curiosa, pero digo esto, ¿por qué digo esto? Porque tú a nivel científico, ¿cómo sí, explicarías que esta niña tuviera todos los datos de nombres de calles, de tiendas, de lugares, de fechas, de nombres, que soltaba y que poco a poco iban construyendo una historia que después se vio que era realidad y que acabó con aquel Mamá te quiero o aquellos anillos enterrados que nadie sabía dónde estaban? ¿Cómo se puede explicar esto a nivel científico, Frank? Bueno, mira, resulta que hace no mucho también estuvimos hablando sobre un pequeño caso igual, ¿vale? Voy a exponerlo, el mismo caso más o menos que pudo suceder aquí. Esa niña resulta que, vamos a trasladarlo también en este, ¿vale? Viven allí y lo que están haciendo es pues el día a día. O sea, aunque haya pasado años atrás, pero esas conversaciones seguro que la han tenido en esa casa, la han tenido en muchas conversaciones, ha estado viéndolo en la televisión. O sea, me refiero que esa cría ha ido recopilando lo que el día a día han estado viviendo allí, aunque haya sido una época, un tiempo atrás. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por ejemplo, ahora mismo nosotros, imagínate que tenemos una cría aquí y estamos hablando de este tema y ella va recabando información. Entonces, lo que puede hacer esta cría recabando información es después explicar lo que ha oído de unos de otros, ¿entiendes? Entonces, quizás no sea una real reencarnación, sino sea de conversaciones que se ha obtenido de de este tema que la cría ha estado diciendo y la ha estado diciendo punto por punto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, no es una reencarnación, es una explicación que al igual allá donde ha ido, pues uno de otros, o sea, para ella, o sea, es un día a día que es de ese lugar. O sea, es algo que se ha comentado, es algo como que se ha estado diciendo, que han ido viviendo los otros antecesores, o sea, abuelos, gente que ha contado pues esa historia de esa persona y que ella ha ido recapitulando y que ha ido soltando. Quizás sorprendente porque los padres no lo sabían, pero a lo mejor la niña ha empezado a contarlo después, cuando la niña ha tenido, pues bueno, la ha empezado a soltar, ha empezado a decirlo. Es curioso, ¿vale? Hablo un poco a nivel un poco científico, espiritual, pues sí. La niña ha podido morir esa persona, ha podido, pero bueno, también estamos hablando que a lo mejor de cuánto tiempo, de 200 años atrás, por ejemplo, de esa historia hasta ahora, ha tenido que ser mucho más
Un año, un O año. sea, claro, o sea, la reencarnación es muy rápida. No, 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 Yo no también, me, no, no me suena, me chirría, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, piensa que, por ejemplo, cuando nosotros morimos llegamos a una supraconciencia, ¿vale? Piensa que cuando vamos a morir días antes pasamos de la conciencia a la supraconciencia, ¿vale? Y ya cuando morimos, digamos que nuestra alma ya está en proceso de aprendizaje, ¿vale? En esa supraconciencia. En cuanto ya estamos supuestamente, según la teoría de cuerdas, esa alma fallecida está 45 días entre nosotros aquí. Esa es la quinta dimensión supuesta, ¿vale? Cuando pasan esos 45 días que ya ha cogido ese aprendizaje es cuando ya pasamos a la zona de congregación, a la zona gay, zona de nadie, o sea, aquella que le decía Sinesio Darnell, no me acuerdo cómo le llamaba, hacía el ensayo del aceite y el agua, pero bueno, para que te hagas una idea, la zona de congregación. Cuando llegas a esa zona de congregación, vuelves otra vez a ese alma a coger otra vez, más aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Y entonces cuando llegas ahí ya no sabes el tiempo que vas a estar hasta que vuelves a hacer una reencarnación. Me refiero a que en un año me parece muy rápido muy para que corto. sucedan estas cosas. Estoy de Muy acuerdo, corto, es muy corto el tiempo. estoy de acuerdo contigo en que Perdona. seguramente la niña o en el colegio, porque claro, una niña, está hablando de una niña que tenía, cuando pasaron estos hechos, tenía de los 6 hasta que Indira Gandhi se encargó del tema, 9 años. Son 3 años, en esos 3 años la niña en el colegio, en la calle, puede haber escuchado la historia de alguna amiga Sí, sí. suya y lo que sea y tal, ¿no? Lo que sí que es cierto que los centenares de testigos que avalan esta historia, que es real, Sí, sí. dicen que la niña no tuvo ningún contacto, ni ninguna visión, ni ninguna charla con nadie que fuera de esa ciudad. Es Queda complicado la eso. duda, ¿no? Es de esto, ¿no? Pero científicamente realmente es lo que tú dices, ¿no? Cognitivamente puedes confundir Sí, una charla con una realidad, porque a esa edad tampoco se le puede dar mucha velocidad. Lo único que, claro, sí. que asombra que gente importante del país en aquella época se involucrara tanto en esta historia, ¿no? Pero es una historia Sí, bueno, fantástica, ¿eh? porque es fantástica, sí, David, es muy fantástica. Lo que pasa que, claro, en aquellos tiempos, cuando sucedían estas cosas, no teníamos los medios que, por ejemplo, podíamos tener hoy en día, ¿no? Claro, alguien que cuenta algo así, una cría tan pequeña, pues lo primero que piensas es eso, ¿no? Hostia, pues ha tenido ha vuelto a nacer, ¿no? O sea, esa madre que ha dejado a esos niños, ese marido, y claro, viene esa mujer en esa niña, ¿no? Claro, hoy en día, con estos pasos que la cría ha dado, yo creo que científicamente, rápidamente, buscarían o sea, buscarían Una una conexión. forma, sí, claro, claro, algo racional, ¿no? Algo que dijera, no, esto pasa por esto, ¿no? Hoy entre psicólogos, psiquiatras y gente, pues que hoy en día pueden dar una explicación. Quizás hoy en día ha llegado este caso a ti, ¿no? Que lo estás exponiendo aquí y bueno, podemos dar una especie de, no solución, pero sí quizás o sea, un camino que llegue a lo que posiblemente puede haber sucedido. En vez de irte por el lado de la reencarnación, pues por el lado quizás más científico. Hablo solo, David, desde mi punto de vista, lo Sí, que creo que sí. podría haber sucedido, no que realmente fuera así, ¿eh? No, evidentemente por eso estamos haciendo este debate, ¿no? Para exponer las dos Sí, posturas, ¿no? exactamente. Pero claro, a mí lo que me Ajá. chirría también, Fran, es que aunque Sí, hubiera sido esto que estamos hablando, que es la parte científica o la sí, lógica, sí, sí, la niña, cuando estuvo en esa ciudad donde había teóricamente muerto, conocía calles, sí, conocía sitios, conocía locales que ya no existían, tiendas que se habían cerrado, fuentes que se habían quitado, plazas que habían cambiado, conocía la casa y lo más importante, encontró los anillos, directamente a sí, los sí. anillos. Claro, dices, vale, ella ha podido escuchar historias, pero lo de los anillos, Sí, es curioso. La verdad que, bueno, los anillos también quizás podría. Lo que me parece más curioso más que el anillo son las fuentes, las calles, un poco
que conociera lugares que al igual no estaban. Quizá les han enseñado algunos libros, puedes enseñar algún Puede libro así ser, antiguo puede que diga, ser. pues mira, el pueblo era así cuando era pequeño, ¿te acuerdas? Pues claro, ahora ha cambiado. Los anillos en una botella, quizás podrían haber dicho alguien, los anillos los guardó, cuenta la leyenda que los anillos los guardó en una botella, los enterró en el jardín, que al igual cuando llegó al sitio le dijo al hombre, los anillos estaban en el jardín y están por aquí, y al igual posiblemente que no, que estuviera, pero la leyenda era real, ¿no? Lo que estaban contando, quizás la familia, la más cercana, pues contó, ya sabes, el teléfono, ¿no? Van contando y como un pueblo, ¿no? Cuentas algo y de repente todo el pueblo lo sabe, ¿no? Yo creo que posiblemente todo viniera de ahí, de que posiblemente viera libros con calles antiguas donde estaban. Quizás a lo mejor ella no le estaba enseñando directamente a la niña esos libros, sino en aquel momento quizás los padres. Es que, ojo, porque también lo he contado muchas veces, voy a desviarme un poquito, ¿vale? Por ejemplo, cuando vamos a un caso que hay niños, por ejemplo, vamos a un caso con fenómenos paranormales en un piso y hay niños, cuando los niños están al lado de los padres y los niños te cuentan, los niños van hablando y miran hacia el padre. Y el padre le está diciendo que Cierto, sí. Y le cierto. está diciendo, le está diciendo y dices, va, aquí pasa algo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando nos pasa estos casos, cogemos a los niños y los separamos de los mayores. Y ahí te das cuenta, porque cuando el niño lo describe a su manera. Pues lo he visto así, lo he visto así, y de la otra manera lo describe a la manera que los padres lo están diciendo. Te das cuenta que la descripción de un niño es totalmente distinto a cuando él te lo dice a solas, a cuando está, digamos, cohibido por las personas. Me refiero porque al igual ese niño, en vez de estar con los padres, lo ponen separado y le hacen, pues eso, una entrevista a solas, quizás no coincida tanto las cosas unas con la otra. Hace no mucho vi también que era un niño de 5 o 6 años, igual con la edad de esta cría, que estaba hablando de que había unos demonios que habían sido atacados, y la madre le decía, pero dile cómo eran los demonios, pero dile cómo era delante de la tele, y ella iba diciendo, claro, llegaron a la conclusión de que fueron a mirar libros de 200 o 300 años más atrás, que hubo una guerra efectivamente con esos demonios que eran atacados, que iban siendo así porque mordían y atacaban, pero claro, es normal. O sea, es posible que claro, quieran sacar jugo de ese niño, sacar rendimiento. O sea, no sé, para mí es un poco, pues, maltrato infantil a llegar hacia ese caso, ¿no? Son cosas que de verdad que no las entiendo. Y quizás por ahí, pues quizás quisieron sacar un poquito pues sacarle punta a este tema, ¿eh? Que puede ser que todo sea real, pero hablo científicamente. Podría ser. También es curioso que Shanti Devi nunca Sí, negó que eso fuera en la historia. Y era tal la convicción que tenía que sí. incluso hasta el día de su muerte empezó a hacer conferencias, clases y debates sobre su vida pasada y cómo se sentía hasta el día de su muerte. Eso también da que pensar, ¿no? Porque normalmente una historia inventada por un niño dura lo que dura. Dura lo que dura. Sí, Pero en este caso duró hasta el día de su muerte. sí, bueno, también por ejemplo ya hablaremos también si llegará, son las hermanas Fox, ¿no? Empezaron a hacer el espiritismo y bueno, decían que era invención, que era mentira, pero también ellas siguieron para adelante, incluso luego llegó Alan Kardec, que sí llegó, o sea, me refiero a que puede ser que esta historia incluso hasta llegar a ser más mayores, pues claro, si a ti te dicen que tú has vivido, que tú eres, al final llega un momento en que te puedes creer tu propia historia, ¿no? Y entonces dar casos, poner, mira, me salgo también un poquito del tema porque me refiero a estos pequeños casos, ¿no? Una mujer que decía, perdona ahora que me desvíe, pero No, no. una mujer que decía eh, que se sentía más cómoda haciendo el amor con seres, entidades,
fantasmas, por decirlo de una manera, que te hagas una idea, que no con humanos, que decía que intentaba, o sea, hacía conferencias, porque esa mujer decía que quería quedarse embarazada de una entidad y decía, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, imagínate hasta dónde podemos llegar con todas estas historias, ¿eh? Y me refiero por esta chica, por esta niña que aún así, en la época en la que podía estar hablando sobre esta persona, o sea, en la época en que estuvieran, que no habían medios de comunicación ni nada como hoy en día, ni científicos, hasta dónde podían llegar, que esa cría siendo de grande daba conferencias. ¿Podría ser que la gran espiritualidad que hay en la India, que es conocida por todos, fuera aprovechado por esta niña después para ganarse la vida? Sí, Podría ser la claro, pregunta exacta, ¿no? Podría ser, exacto, claro. Sí, es que ni más ni menos. Por ahí podía ser también la cultura india y, claro, poder sacar punta a todo este tema, sí, claro que sí. Pues Fran, tenemos que ir acabando. Que yo estaría horas hablando porque de verdad hablar contigo y tanto delante de la cámara como detrás de los micrófonos es un placer siempre porque siempre acabas aprendiendo una palabra nueva, un texto nuevo, algo nuevo. Eres una persona que eres una verdadera biblioteca y una enciclopedia en todos los sentidos, más en el mundo del misterio. Por eso decidí contar contigo porque quién mejor que tú que estar aquí en este programa en Radio Despí y decirle a todos los oyentes que la semana que viene nos tienen otra vez con otro tema y que seguramente será igual o mejor que este, esperemos que mejor y que podamos desvelar muchas cosas del misterio que no se dicen, que no se hablan y que realmente es lo que buscamos, misterio pero con conocimiento, ¿eh? Que eso hoy en día hay poco. Es poco, ya te digo, cuando hagamos una de estas ya verás. Pues mira, agradecido a ti, David, por darme la oportunidad de poder estar contigo y de poder, pues eso, poder expresar y charlar y sobre todo que lleguemos a que en estas ondas hercianas que nos han dejado Radio Despí poder hacer las charlas, pues que la gente entienda que el misterio es no fantasmas, encontrarse de cara con nada más que con el misterio, sino que hay mucho más detrás, hay que trabajarlo muchísimo, que no todo es tan fácil y que gracias a ti, David, en este programa pues vamos a intentar desgranar todo el misterio y que sepan realmente lo que es este mundo, okay. No lo que es el mundo del YouTube. De YouTube. David, mil gracias. No, vale, gracias a ti, Fran, porque es una persona extraordinaria, sobre todo como persona. Como persona es una persona que bueno, en todos los niveles demuestras que eres una gran persona y un gran hombre. Otra cosa te decía, y que siempre digo yo, siempre se me critica cuando lo digo, que nosotros no buscamos fantasmas, buscamos energías y todo aquello que se escapa de la lógica y no se puede explicar con la ciencia. Que quien quiera fantasmitas, que eso me han criticado mucho, quien quiera fantasmitos, que vaya al Metadona, como digo yo, a los supermercados, y hay unas bolsas de fantasmitos que valen 60 céntimos y encontrarán todos los que quieran. Nosotros buscamos energías y cosas inexplicables. Pues gracias, Fran. Gracias a todos los oyentes de Radio Despí y también al cuerpo técnico que tenemos detrás, que no se ve, que son los que están en los mandos y hacen que la radio y estas locuciones que hacemos con todo el corazón lleguen a las ondas desde Radio Despí. Gracias a todos ustedes por estar aquí y hasta la semana que viene.
nothing